Señor ministro, buenas tardes. Queremos agradecer su presencia en esta Comisión de Justicia del Senado y las explicaciones dadas. Me consta su valía personal y profesional y su dedicación en estos tiempos complicados desde que usted es ministro, aunque su experiencia viene de mucho más anterior. Con carácter general y teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos, sí queremos hacer una reflexión sobre el estado actual de la justicia española. Antes de la declaración del estado de alarma, 16 de marzo del 2020, la situación, como bien sabe usted, era endémica y preocupante. La falta de medios personales y materiales ha impedido a lo largo del tiempo las reformas adecuadas para conseguir una justicia ágil y eficaz y, por lo tanto, útil para los ciudadanos. Así es como se vive en la práctica diaria esa sensación, no solamente por parte de abogados, procuradores, jueces, fiscales. Eso es ilusionante lo que ha dicho en cuanto a la necesidad de ese llamado pacto de Estado por la justicia, que es absolutamente necesario. Después de la declaración de alarma, la situación obviamente es la misma, aunque desde nuestro modesto punto de vista agravada por la injustificada decisión de suspender la justicia, sus plazos procesales y los diversos procedimientos. Señor ministro, como mantienen varios sectores de la abogacía, de la procura, magistrados de las distintas salas de los diferentes tribunales superiores de justicia, no se puede suspender la justicia durante 3 meses. La justicia es un servicio público esencial y usted acertadamente lo ha dicho una y otra vez, pero en la práctica no se ha considerado así, entendiendo perfectamente las dificultades. Estamos al día 21 de mayo del 2020 y todavía no se han alzado los plazos suspendidos o los procedimientos pendientes. Habla usted de una especie de desescalada que me consta que existe en el ámbito de la Administración de Justicia. Se habla del 4 de junio, que no sabemos muy bien por qué el 4 de junio y no el 25 de mayo o el 7 de junio, que es en realidad cuando acaba el periodo de 15 días. Y la pregunta, si usted fuera tan amable de responder, es ¿hasta cuándo se pretende mantener esta situación de suspensión? ¿Hasta el fin del estado de alarma? Antes, yo creo que es importante para todos los actores del ámbito de la justicia. El Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID en el ámbito de la Administración de Justicia, convalidado por el Congreso de los Diputados el pasado 13 de mayo, obviamente no es la solución a los problemas endémicos de la justicia. Lógicamente es una solución temporal. Pero hay dos aspectos, señor ministro, en los que quizá ha habido más incidencia. Hay aspectos positivos, que por supuesto que los hay, como en cualquier norma jurídica, pero hay dos cuestiones en las que quisiéramos incidir de una manera muy breve. La primera está en relación con el voluntarismo de pretender que las vistas orales se hagan telemáticas. Eso se puede hacer en según qué casos y en otros muchos, dependiendo de los medios de los juzgados, que no son, sobre todo de los pequeños en el territorio, no son abundantes. Pues habrá que insistir mucho en esa cuestión y, en cualquier caso, desde nuestro punto de vista, resulta totalmente ineficaz habilitar el mes de agosto como hábil. Usted mantiene que esta norma es el fruto del consenso de las diversas comunidades autónomas y no lo dudamos. Lo que ocurre es que en otros sectores, en la abogacía, en la procura, el consenso no ha sido tan intenso, incluso en algunas asociaciones de jueces y magistrados. ¿Cree usted realmente en la utilidad de habilitar el mes de agosto o quizá no hubiera sido mejor que todo el mundo se marchara el mes de agosto y, sin embargo, obligar a que julio y septiembre fueran absolutamente hábiles? Señor ministro, sin duda tenemos que esforzarnos en mejorar la eficacia y eficiencia de nuestro sistema judicial, pero para ello deben adoptarse las medidas adecuadas relacionadas con los medios personales y materiales, con la modernización de los procedimientos,
con el sistema de los diversos asuntos, etcétera. Usted ha hecho una buena exposición de lo que serán los ejes en los que se va a basar su ministerio y estamos de acuerdo. Sí es urgente, entre otras cosas, como una medida muy concreta, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para permitir que el primer acto de comunicación procesal se pueda hacer de manera electrónica y evitar así el riesgo de muchos de sus notificadores, agentes, carteros, etcétera. Le animo, como no podía ser de otra manera, y usted le ha dicho, yo no voy a insistir, con todos los agentes de justicia, también con los abogados y procuradores que a veces se olvida que son los que realmente están a pie de calle y son los que tienen que sufrir muchas veces las consecuencias de la ineficacia de la justicia y que, en definitiva, defienden la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y que hay que escucharlos y hay que atender sus peticiones. Entre todos, señor ministro, sin duda podemos tratar de mejorar lo que hasta ahora no acaba de funcionar, sobre todo en beneficio de los ciudadanos que merecen que la justicia esté a la altura de las circunstancias. Para este fin, como no podía ser de otra manera, y con el ánimo constructivo con el que he tratado de decir mis palabras, sabiendo de su disposición, nos tiene, por supuesto, para intentar colaborar, en la medida en que nos dejen, en solucionar esos problemas, unos de carácter temporal y otros de carácter endémico, que son los que tenemos que afrontar. Muchas gracias.